Mi saludo, apreciado alumno de la carrera Ciencias de la Educación, tercer curso. Estamos en la asignatura Evaluación del Aprendizaje. Con este material audiovisual les voy a estar explicando la guía de la actividad 3 de la unidad número 2. ¿Cuál va a ser el propósito acá? Plantear un tema de debate en el foro y también respuestas a las propuestas planteadas. Entonces, la actividad número 3 es la participación en el foro o debate. Los subtemas a tener en cuenta en esta actividad 3 son la que le corresponde a una parte de la unidad número 2, que es clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación. Subtema a tener en cuenta de la unidad 1, instrumentos y técnicas de evaluación desde el enfoque de los contenidos que se enseñan. Esta parte yo ya les expliqué en otro video en un PowerPoint. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Datos a tener en cuenta para la propuesta del tema debate. Lo primero que se hace es, se elige un concepto de uno de los autores que yo les planteé en el material base informativo o de otro material que ustedes puedan conseguir. Van a elegir un concepto de contenido conceptual, un concepto de contenido procedimental y un concepto de contenido actitudinal. En cualquiera de los casos que se elija del material que yo les propuse o de otro material, tienen que referenciar, tienen que decir de qué autor es ese concepto. Luego, el siguiente dato a tener en cuenta es argumenta el procedimiento e instrumento que se puede utilizar para el mejor desarrollo de los contenidos. La misma cosa. Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, ya tengo mi concepto de contenido conceptual. Entonces voy en la parte de procedimientos e instrumentos y elijo cuál de los tres procedimientos me sirve o es mejor para desarrollar un contenido conceptual. Vamos a suponer que sea la observación. Y la observación tiene otra vez tres instrumentos, que sería el registro de secuencia de aprendizaje, el RSA, la lista de cotejo o el registro anecdótico. Entonces eligen ustedes cuál de estos tres instrumentos va más para el desarrollo del concepto del contenido conceptual. Entonces sobre estos procedimientos, sobre estos instrumentos, ustedes tienen que basar su explicación para decir qué procedimiento o qué instrumento es mejor para el desarrollo de tal o cual tipo de contenido. Así también lo pueden usar el informe, que sería la guía de entrevista, bitácora, cuestionario y también las diferentes pruebas que son las escritas, orales y prácticas. Ustedes basan su argumentación bajo esos procedimientos e instrumentos. Pautas de participación en el foro. El foro y en la guía y en esta guía de trabajo va a estar especificado las fechas. Lo primero es la participación en la estrategia principal para la construcción del conocimiento. Se tiene que participar desde el inicio durante todo el desarrollo del foro. Entonces, periódicamente tienen que ir entrando al foro y participando, ya sea proponiendo un tema de debate o argumentando la explicación de otro compañero. Reitero, las fechas van a estar especificadas en esta guía de trabajo. También lea previamente los materiales propuestos de manera a sustentar teóricamente sus aportaciones. O sea, todo lo que ustedes van a estar poniendo en el foro, un argumento, entonces tiene que tener un sustento teórico bajo un autor. Luego de tener ya el sustento teórico de un autor, tiene que hacer sus aportaciones. Y estas aportaciones tienen que ser estrictamente relacionadas con el tema de discusión y con la línea de debate. No tiene que aparecer nada personal acá, ni fulano de tal, ni gano de tal, no. Algo personal va a ser en otro momento y por otra instancia.
Luego, lee atentamente los aportes de los demás participantes a fin de plantear nuevos elementos de discusión y evitar repeticiones. O sea que lo que yo no puedo hacer es enviar nomás una información que ya había sido otro compañero, ya lo planteó, ya lo envió. Entonces por eso la importancia de entrar y de participar periódicamente en el foro y leer todo lo que va relacionado y todo lo que los compañeros van a estar planteando. En caso de hacer referencia a contenidos de otros autores, ya dijimos, tenemos que citar, tenemos que referenciar de qué autores. Respete la posición de los demás participantes. Tenemos que argumentar nuestro acuerdo o desacuerdo, pero reitero, argumentando. No puedo decir sí, no, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo y no argumentar. Siempre sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Estoy de acuerdo, ¿por qué? Estoy en desacuerdo, ¿por qué? Eso significa argumentar. Y por último, para tener en cuenta, se espera como mínimo una participación argumentativa, reflexiva y conclusiva proponiendo tema de debate. Entonces sí o sí yo tengo que buscar un concepto de contenido conceptual, un concepto de contenido procedimental, un concepto de contenido valorativo. Luego de tener ese concepto tengo que argumentar qué procedimiento y qué instrumento es para cada tipo de contenido. Esa sería la propuesta argumentativa de participación. Luego, eso una vez nomás hago, y luego como mínimo 2 veces tengo que responder a las argumentaciones de los compañeros. Vamos a suponer que yo ya tenga la argumentación de acá de Juan Pérez. Me dice que el contenido conceptual es tal cosa según tal autor, y me dice Juan Pérez de que el procedimiento a utilizar es tal, el instrumento a utilizar es tal. Entonces, ¿qué hago yo? A Juan Pérez le voy a contestar diciendo, Juan Pérez, yo estoy de acuerdo con lo planteado, ¿por qué? Entonces 2 veces eso se va a hacer y se va a elegir la propuesta de 2 compañeros. Entonces hasta ahí sería la participación en el foro y reitero, en esta guía de trabajo va a estar especificado las fechas. Luego de participar desde el inicio hasta el final en el foro, se tiene que completar el instrumento de autoevaluación. Esta herramienta, este instrumento, entonces esta actividad ustedes mismos se van a evaluar y yo de acuerdo a las evidencias voy a estar respetando el puntaje que ustedes se ponen. Lo primero que tengo que manejar es el tema. Sus intervenciones evidencian la comprensión del tema discutido. Las opiniones y posturas planteadas son claras y sustentadas en documentos y referencias, y analiza con profundidad las opiniones que expresan los compañeros, logrando identificar ideas generales, así como los aspectos poco sólidos. Luego están las aportaciones personales. ¿Qué tiene que tener? Integra sus aportaciones personales en elementos valiosos para el debate. Sus aportaciones personales están apoyados por documentos referenciados, aparece otra vez, y aporta soluciones a las preguntas planteadas. Luego está el dominio y manejo del lenguaje. Expresa con claridad sus ideas, lo podemos hacer en castellano o en guaraní. Aplica correctamente las reglas ortográficas, gramaticales y de sintaxis también a tener en cuenta. Y por último, la temporalización. Respeta el tiempo establecido para la propuesta y discusión en el foro. Por ejemplo, si yo agarro en el último día, aporto el tema de debate y voy argumentando las propuestas de los compañeros y lo hago todo en un día, entonces este tiempo no estoy respetando. Tiene que ser desde el inicio del foro hasta el final del foro. Después de que completen este instrumento, me tienen que evidenciar para que yo les crea que ustedes participaron en el foro, que plantearon su tema y también argumentaron el tema de los demás compañeros. Una vez que haya participado en el foro de debate del día 3 de la unidad 2, completa el instrumento de autoevaluación. Ya lo dijimos. Realiza la captura de las participaciones como evidencia de la misma. O sea, mi participación como propuesta de debate, que sería una vez,
y también 2 veces como mínimo argumentando la del compañero es lo que voy a estar capturando. No hay necesidad de capturar de otros compañeros. Realiza la captura de participaciones, ya dijimos, como evidencia. Y luego este instrumento completado, que sería el instrumento de autoevaluación, y en esta parte de las capturas de pantallas como evidencia, se va a estar alzando como evidencia y para que yo pueda darles su puntaje. ¿Dónde se entrega? En la parte de foro de debate, en la actividad 3 de la unidad número 2. Va a estar habilitado un apartado específico. Y bien, muchos éxitos y a seguir cuidándose.